Graba. La conducta responsable e investigación de Atuno. Buenos días, profesor. Este tema que vamos a ver consistirá en aprender bastante sobre la importancia de una buena conducta y no llevar el tema de un plagio y el tema de buscar un interés a nivel económico, abusando de las otras personas, afectando la salud de los demás. En este tema vamos a ver casos muy importantes de varias personas que buscaron ese medio de buscar millones de soles por perjudicar y al final cuando se enteraron todo, lo único que recibieron fue el lado negativo de ir a la cárcel. Sí, entonces los temas que se va a priorizar van a ser de mala conducta científica, el plagio, autoría de publicación responsable y conflicto de interés. ¿Sí? Le doy paso a mi compañero Levan para que dé la parte principal. Buenos días, profesor. Bueno, a mí me tocó hablar sobre mala conducta científica. Por concepto, lo conocemos porque violan los estándares éticos, es un fraude científico y socavan la integridad y la credibilidad de los hechos. Eh, Acá puse tres tipos de mala conducta científica, pero sabemos que hay variedades. Los tres principales es el plagio, la fabricación o el inventar algún producto que no es, y la falsificación de documentos. Estas son tres normas internacionales que evitan la mala conducta científica, que es la ORI, que viene de Estados Unidos, los Códigos de Buenas Prácticas de Europa y la última que recién se añadió, la Declaración de Singapur. Estos son tres ejemplos históricos que, bueno, obraron de mala forma y estas personas prácticamente falsificaron documentos, hicieron una tesis, bueno, copiaron tesis y eso. La de estas personas son Alexander Spivak, Eric Polman, Andre Wakefield y Dong Joe Han. Ahora le doy pase a mi compañera Yarina. Yerina, tu audio. Buen día, disculpen. El plagio. El plagio, según la RAE, es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolos como propias. El plagio, como concepto, es el acto de presentar trabajo de otra persona como suyo propio, ya sea en la investigación documental, en la redacción de trabajos, en las imágenes, etc. Hay varios tipos de plagios. Entre los resaltantes tenemos a la clonación o plagio completo. El plagio directo o textual se produce cuando el autor copia el texto tal cual, palabra a palabra, y lo pasa como propio. El tipo de plagio mosaico es el material copiado de múltiples fuentes y lo encajan en armonía, igual, ¿no? Lo presentan también como suyo propio. Tenemos el tipo de plagio copiado y pegado. Este tipo de plagio y es como una parte de lo que es el tipo de plagio de clonación que copia o plagia gran parte del texto, gran parte del trabajo, ¿sí? Aunque no es el total, en su mayoría. El plagio remix, que es una mezcla de material parafraseado, también extraído de varias fuentes. El plagio, búsqueda y reemplazo es cambiar palabras y expresiones sin alterar el contenido esencial de la fuente. Ahora, ¿cómo evitar el plagio? Tenemos varias formas de cómo evitarlo. Es mantenernos al día con las fuentes de consulta en la investigación que se realice, parafraseando y o citando las fuentes que se usan y agregar palabras propias. También podría ser acreditando al autor original en una cita textual o en una lista de referencias. Otra forma de evitarlo es utilizando un verificador de plagio, como es Turnitin, Itemticate o el IT-Blast. Ahora, ¿el plagio es un delito? Sí, el plagio es un delito. Eh, Incluso en el artículo 219 del Código Penal se tipifica que este delito tiene pena privativa de libertad de entre 4 a 8 años. Ejemplos de plagio en el Perú que han sido eh, públicos. Está el ejemplo de Pedro Castillo, el presidente, César Acuña, Rosendo Serna, Betsy Chávez, entre otros.
Hago el pase a mi compañera Roxana. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, vamos a hablar de este tema de autoría responsable, ¿no? Aquí, para poder ver quién en realidad es un autor, es una persona que contribuye de forma intelectual y sustancial a un estudio, ¿no?, de investigación, ¿no? Para esto debe cumplir aspectos, en ellos tenemos 3 aspectos. Alguien que aporta en la concepción del estudio mediante sus ideas, ¿no? Y también que sea una persona que haya redactado el artículo y también, por finalizar, aprobar su aprobación final del estudio, ¿no? Aprobación final también del manuscrito. Eh, Tenemos que reconocer quiénes no son autores, quiénes no deben ser llamados autores, ¿no? Alguien que busca su financiamiento, alguien que realiza recolección de datos y también que tenga la participación solo en la revisión bibliográfica o también que haya tenido la supervisión de un grupo de investigación, ¿no? Ellos son los que no deben ser llamados autores. Tenemos también dentro de ellos que se ejerce la mala praxis, ¿no? La autoría de regalo, llamado autoría de regalo. En esto es frecuente en el medio académico, es frecuente, ¿no? Por lo antes ya mencionado, es que cuando suelen otorgar a personas de altos cargos en reconocimiento de su apoyo como jefe de institución, jefes académicos, etc. Y también tenemos la autoría fantasma, ¿no? Alguien que no le registran, pero no está, ¿no? Y también el otorgamiento inadecuado del crédito, ¿no? Muy bien. Dentro de ello también vamos a hablar el orden de las autorías, o sea, cómo debe estar ¿no?, desarrollado esto. En primer lugar, tiene que estar el investigador principal, posterior sus co-investigadores, ¿no? Investigador 2, el co-investigador 3 y el co-investigador 4 y así sucesivamente. Y finalizar el investigador senior. Eso es todo. Muy bien, al igual que autoría responsable, también encontramos sobre las publicaciones responsables. ¿Qué significa esto? Bueno, como concepto encontramos que publicar con responsabilidad e integridad científica, presentando de una manera clara y honesta. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy en día se ha visto muchos casos, como ya hemos visto en los temas anteriores, que encontramos muchas publicaciones redundantes, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, las duplicadas, donde se utiliza bastante el copia y pega. También encontramos publicaciones no autorizadas, ¿no? No figuran autores en cierta investigación, mostrando así publicaciones infladas, ¿no? Y eso ya es un tema no ético. Para ello, contamos hoy en día también con algunos estándares que son internacionales, ¿no? Donde esto nos ayudan a qué cosa, a independizar la confidencialidad y la integridad editorial, que eso es muy bueno y una ayuda muy buena para los investigadores, ¿no? De esa manera se fomenta la transparencia, mostrando informaciones verídicas para la sociedad, protegiendo la integridad y los registros publicados, ¿no? También tenemos ahí algunos estándares de políticos, ¿no? Y la cual a- a- son apropiadas para manejar los conflictos que encontramos en nuestro entorno con respecto a la investigación editorial. Algunas implicancias de ver sobre las publicaciones responsables. Tenemos, por ejemplo, las implicancias científicas, ¿no? Que tener una publicación responsable en el ámbito científico encontramos mucha ayuda para poder así presentar éticamente a la sociedad investigaciones que aporten para el crecimiento social y científico, difundiendo conocimientos con transparencia en la investigación, de esa forma tener un buen impacto y responsable ante la sociedad. En conclusión, podríamos decir que las publicaciones responsables científicas implica seguir prácticas éticas
y transparentes en todas las etapas del proceso de investigación. Con esto tendríamos unos buenos resultados para el crecimiento de la sociedad en el ámbito educativo también. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de conflicto de intereses. ¿Qué es conflicto de intereses? Es toda situación en la que el interés privado del servidor público o civil colisionan con los intereses públicos y el ejercicio de sus funciones. ¿Cuándo nace? Nace cuando el funcionario o servidor público antepone sus intereses personales antes que el de la institución. Puede ser también de aspectos económicos, políticos, social, personal, familiar, favoreciendo siempre a un tercero. Se puede dar de forma particular o de forma en el Estado como funcionario público. Existen 3 tipos de conflictos de intereses. El primero vendría a ser el real, que es cuando el servidor público está en la facultad de tomar decisiones y puede incluir en sus obligaciones como servidor público. El aparente, cuando el servidor público no tiene interés privado o particular que podría llevar, pero hay personas que podrían llegar a la conclusión de que sí está interviniendo en determinada situación. Y el potencial, cuando el servidor tiene interés particular que podría influir como servidor público, pero que aún no se encuentra en aquella situación, pero podría suceder en un futuro. ¿Por qué se produce? Se produce cuando el funcionario público se encuentra laborando en un lugar donde pueden estar familiares, puede estar formando parte de alguna sociedad o de alguna organización, puede también compartir de repente una propiedad o negocio con personas que laboran ahí, o que tiene alguna deuda con alguna persona que labora ahí, ¿no? Que puede influenciar en sus decisiones. ¿Qué debe hacer el funcionario público para poder protegerse ante una situación así? Tiene la facultad de poder llenar un formato y presentar un formato de inhibición para no participar en alguna situación en donde se pueda ver, puede estar involucrado en una situación tal, ¿no? También tenemos que el conflicto de intereses está basado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 82, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contraloría y la Ley de Declaraciones Juradas, la 13227, en la que la Contraloría ha implementado una herramienta que integra toda una información para la transparencia del funcionario público, ¿no? Donde va a poder suscribir cuánto gana, datos personales, el familiar, entorno, ¿no? En donde se desarrolla su trabajo para que no se vea involucrado en un futuro en alguna de estas situaciones. Eso sería todo. Con todo esto, agradecemos a los compañeros y en persona que hemos investigado a fondo sobre este tema, sobre la conducta científica, ¿sí? Gracias.